Entonces, sí, vamos a hacer la clase, vamos a comenzar en nombre del Sí, Padre. pastor, gracias a Dios. Ok, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta lección va a ser más o menos corta, pero vamos a ir avanzando. Ahí es el título. Entonces vamos a ir directamente al contar. No, al captar, perdón. Al Oh, captar. Entonces, la claro, pregunta del captar es, ¿cuándo conoció usted la Biblia por primera vez? desde, desde cuando éramos niños nos enseñaban nuestros padres a ver la Biblia, a leer la palabra de Dios. Desde cuando nosotros éramos niños conocimos de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y Graciela? Pastor, yo, bueno, no conocía de la Biblia, solamente sabía que era la Biblia, pero nunca hacía pues escudriñarla. Ajá. Así es. Muy bien. Ujú. Ok, hoy Porque vamos. nosotros éramos católicos. Sí, entiendo. Entonces, esa es la introducción para esta lección que tiene que ver con el joven Timoteo. Y él desde la niñez ya había sabido las Sagradas Escrituras porque eh, su madre y su abuela se lo habían enseñado. Y vamos a ver lo importante que era para él y también para nosotros. Entonces, la historia es solo unos pocos versículos, pero vamos a leerlo en mi Biblia otra vez. Voy a cambiar para mostrar la Biblia mía. ¿Sí ya lo ven? ¿No? ¿No? Ya. ¿Todavía no? Ya, pastor. Ok. No, no aparece. ¿No? Yo sí lo tengo. Me avisa cuando aparece. Bueno, voy a pedir a Yo Ana, sí le pues tengo, pastor. Ana puede verlo y ella puede leerlo entonces y Graciela nada más puede escuchar. Bueno. Amén, pastor. La palabra de Dios dice, pero si persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y desde la niñez has sido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es inútil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para la obra de Dios. El punto de esta Amén. lección se encuentra en esta última parte, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí no quiere decir que sea perfecto, que alguien va a poder ser perfecto en el sentido de santo. Otro significado de la palabra perfecto en la Biblia a veces es completo, y eso es en el contexto porque dice enseguida enteramente preparado. Entonces la palabra perfecto quiere decir, es sinónimo a eso, que sea Ayer. completo en su conocimiento de la Biblia, completo en su preparación para toda buena obra, incluso la obra de enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces, ese es el significado de la palabra perfecto en este contexto. No es algo que yo he inventado, que aquí da el significado en la próxima frase. Muy bien, entonces, porque la misma Biblia indica que nadie puede ser perfecto, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ya sabemos que no quiere decir que alguna persona puede llegar a ser perfecto en algún momento. Bueno, eso es lo que acabamos de ver en 2 Timoteo 3, 14 al 17. Ya vamos a ir al considerar. ¿Qué quiere decir? Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es algo que vimos en ese texto.
¿Qué quiere decir? Que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué piensan? Porque fue Dios quien le dio a Moisés los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos está lo que es la escritura de Dios, están las leyes, están sus mandamientos y también el evangelio. Entonces la palabra del Señor dice que la escritura nos ayuda y nos enseña y también nos guía Bueno, esa es para otra toda parte buena obra. esa parte es otra parte del texto, no es la respuesta a la pregunta misma. ¿Qué quiere decir que la escritura es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir la palabra inspirada? Inspirada. Que es la que nos da la sabiduría, pastor. ¿Qué quiere decir? Para instruirnos en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que es inspirada? Inspirada. ¿Qué él la dejó? ¿Qué él la dejó para cada uno de vosotros? Para que nosotros aprendamos ahí su palabra. No del todo. Para capacitarnos. No. Para capacitarnos de toda buena obra, pastor. Ok, inspirada significa que Dios sopló en los que iban a escribir las escrituras. Entonces, quiere decir que Dios indicó a los escritores, y Moisés era uno de ellos, pero también todos los profetas del Antiguo Testamento, los que escribieron los Salmos y Proverbios también, y también los libros del Nuevo Testamento, que ya han sido escritos y ya están disponibles para nosotros. Entonces, significa que Dios indicó a todos esas personas que escribieron, que Dios usó para que escribieran los textos, Él les indicó exactamente lo que debían escribir. Y esto quiere decir que toda la escritura es realmente la palabra de Dios, aunque fueron seres humanos los que escribieron en papel o en papiro era el material en esa época. ¿Sí entendieron? Entonces, amén, pastor. Dice que sopló en, o sea, puso en ellos, en su mente, en su corazón, lo que tenían que escribir. Y por eso es que podemos decir, y porque la misma Biblia lo indica, que toda la Biblia es la palabra de Dios, aunque fue escrito por hombres. ¿Sí? Amén. Ok. Bien. Vamos a seguir con considerar unas preguntas más. Aquí en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios, ya hablamos de eso, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, o sea, para instruir en justicia. Entonces vamos a analizar esos términos ya. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, enseñar. ¿Qué significa que Dios ha dado la Biblia y que es útil para enseñar? Porque por medio de la palabra enseñamos a otros de la palabra de Dios. Y ellos No, pueden aquí aprender por medio de la palabra. ¿De qué manera la Biblia nos enseña a nosotros? No está hablando de enseñar a otros. Está hablando de cómo es que la Biblia nos enseña a nosotros, a la persona que lee la Biblia está enseñándole. ¿Qué quiere decir eso? Nos está enseñando cómo debemos nosotros de hacer la voluntad del Señor. Bueno, una vez, Graciela, otra vez cayó en ese punto. Nos enseña qué es lo que vamos a querer hacer en gratitud a Dios por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Sí nos enseña la voluntad de Dios, pero no que ya vamos a cumplirlo por obligación, sino porque deseamos hacerlo en gratitud. ¿Sí? Pero en sentido general, la Biblia va siempre a enseñarnos, al mostrarnos y ayudarnos a entender lo que realmente es la verdad de Dios. O sea, hay personas que dicen, no,
el mundo llegó por evolución, pero comenzamos a leer en Génesis y nos enseña otra cosa, ¿verdad? Nos muestra y nos Amén. da a entender que realmente todo fue creado por Dios en 6 días. O sea, así nos enseña lo que realmente es la verdad. Cuando otras fuentes pueden engañarnos, pueden decirnos cosas que son falsas. La Biblia únicamente la Biblia nos enseña realmente lo que es la absoluta verdad de Dios. De esa manera nos enseña. Muy bien. Segunda palabra, ¿qué significa que la Biblia es útil para reprender o redarguir? La palabra que usa es redarguir, pero lo que significa es reprender. ¿Cómo hace eso la Biblia? La Biblia, por medio de su palabra, nos muestra cuando nosotros estamos fallando. Ok, o cuando estamos pecando. Muy bien. Y nos Cuando estamos regaña, ¿verdad? Nos regaña fuertemente cuando estamos haciendo confiados. algo malo. De hecho, el propósito de la ley es ese, es el de mostrarnos nuestro pecado y lo que merecemos por el hecho de que somos así pecadores. Es lo que dice Romanos 3:20. Por la ley es el conocimiento del pecado. Y al enfrentarnos con el pecado, también nos regaña, nos reprende. Muy bien. Eso es lo que significa redarguir. Listo. Próxima palabra. ¿Qué significa que la Biblia es útil para corregir? Ella también nos muestra el pecado que nosotros cometemos a diario. Aquí Y es está, una forma, aquí es otra cosa diferente. No está hablando tanto de cuando pecado. Eso reprende cuando nos muestra nuestro pecado. Corregir es algo un poco diferente. también nos enseña que lo que nosotros estemos haciendo mal, entonces ella nos corrige por medio de su palabra, de las Santas Escrituras, cómo debemos de actuar o de hacer. ¿Cómo vamos a querer actuar y hacer, verdad? Querer hacerse, pastor, perdón, Ok, perdón, pastor. muy bien. Sí, entiendo. Estamos tan acostumbrados a ese debemos y tenemos Sí. que Ujú. a veces sale sin querer, ¿verdad? Sí, sí, pastor. Ok, entiendo. Muy bien, vamos a seguir practicando eso. Bueno, lo que estamos Amén. buscando es esto. Si hemos interpretado o enseñado mal algo en la Biblia, los contextos de la misma Biblia nos hacen ver lo que es la interpretación o la enseñanza correcta. De esa manera nos corrige. ¿Sí? Amén. Muy bien. De esta manera nos corregía. Si alguien piensa que la salvación es por obras, entonces ya leemos Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, no por obras. Ah, ya nos corrigió. O Romanos 3, 28. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Uy, ya nos corrigió. La persona que piensa que por nuestras obras somos justificados, ya la Biblia nos corrige, nos ayuda a ver lo que es la interpretación correcta, lo que es la verdad. Si tenemos algún error en la mente, si seguimos estudiando, al final de cuentas nos va a mostrar, vamos a darnos cuenta de ese error y vamos a poder corregirlo y ya comenzar desde ahí en adelante enseñar lo correcto con respecto a lo que la Biblia enseña. Bien, y la última frase es que la Biblia es útil para instruir en la justicia. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es útil para instruir en la justicia. Instruir en la justicia. O sea, la palabra de Dios nos instruye, nos da palabra en la justicia, con la justicia de Dios. Ajá. ¿Y qué es lo que nos muestra es la Biblia con respecto a la justicia? ¿De qué manera nos instruye en la justicia? ¿De qué justicia está hablando? De la justicia
de nosotros, creo. Bueno, solo eso puede venir después porque realmente nosotros nunca obramos en forma realmente justa. Tendríamos que ser perfectos para obrar en forma justa. Entonces, originalmente y principalmente está hablando de la justicia de quién, por nosotros. En la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Porque la palabra del Señor nos enseña, pastor, la Ok. justicia de Él. Sí, señora. Sí. La verdadera justicia que va a valer ante Dios es la de Cristo por nosotros como nuestro sustituto. Primero, la Biblia nos instruye con respecto a la obediencia de Jesús a la ley de Dios por nosotros como nuestro sustituto. Y después de ya tener esa justicia por la fe, creyendo que es Jesús el que hizo esa justicia, entonces de ahí en adelante también nos ayuda en nuestra lucha de gratitud, no porque ya estamos obligados en cuanto a cómo podemos servirle también y cómo podemos ser más justos en nuestra propia vida. Pero lo principal, lo más importante es que nos hace ver todo lo que Jesús, llevando una vida perfectamente justa, hizo por nosotros como nuestro sustituto. Y luego, en segundo lugar, la manera justa en que vamos a querer vivir en gratitud a Dios por su gran obra de la salvación. ¿Sí? Amén. Amén, pastor. Muy bien. Ya vamos a ir al consolidar. Tengo una pregunta antes de las 4 preguntas que siempre hacemos. Muchos de nosotros decimos, no puedo cuando estamos enfrentados con una tarea difícil. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17 del texto que vimos que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto? Y otra vez ahí está hablando de ser completo, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando en nuestro corazón tenemos una tarea, un servicio para Dios que queremos hacer y sentimos, uy, no puedo. Entonces, ¿cómo va a ayudarnos este versículo 17 del texto? A través de nuestro, no lo entendí. Pidiendo la fortaleza del Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo siempre obra a través de ¿cuál medio? Obra directamente, simplemente nos prepara sin ningún medio. ¿O qué medio usa? No, por medio de Jesucristo. Y otra, por medio de la fe, no, por medio de la palabra, eso, sí. Él por medio obra de la la fe palabra. y también nos capacita para el servicio a Dios por medio de la palabra de Dios. Y ese es el punto de esta lección de hoy. Entonces, si sentimos en algún momento que no somos capaces de hacer un servicio, de proclamar el mensaje básico de la palabra de Dios, la ley evangelio, entonces el remedio es estudiar más la palabra. Ahí Dios va a ir capacitándonos cada vez más, cada vez que abrimos la Biblia, leemos un texto y su contexto. Si al final hemos leído la Biblia 10 veces, 15 veces, todo, ya vamos a entender bastante. Y a través de esa lectura y estudio también, Dios, por medio de esa palabra, va a estar capacitándonos y preparándonos para toda buena obra aquí. Y claro, una de las mejores obras es la de enseñar a otros. Entonces, voy a indicar entonces la respuesta que estamos buscando. Nos indica este versículo 17 que por medio del estudio de la palabra de Dios, Él mismo va a hacer que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Esto no significa que vamos a poder hacer todo perfectamente, no, pero sí quiere decir que Dios aceptará y será complacido con lo que hacemos en base a la obediencia perfecta de su propio Hijo Jesús como nuestro sustituto. ¿Sí? ¿Entendieron? El Amén. remedio siempre es
si sentimos débiles, ir a la palabra. Si queremos ser capacitados, Amén. fortalecidos a la palabra. Ese es el punto de esta lección. Muy bien, ahora sí vamos a hacer las 4 preguntas de siempre. Primero, ¿de qué se trata la historia o esta lección? Que esta vez es ese texto de 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pablo estaba hablando a Timoteo y como él había aprendido desde su juventud por su madre y su abuela las escrituras y de qué manera eran útiles esas escrituras para él. Entonces, ¿de qué se trata la historia, esta historia en forma básica, en una sola frase? De aprender la palabra del Señor para así prepararse para Muy bien, seguir la buena obra del Señor. ok, muy bien. Se trata de la importancia de escuchar y luego enseñar la palabra de Dios, porque ahí vamos a sacar todo lo útil de él por obra del Espíritu Santo. Bien, ¿qué me hace sentir triste al leer esta? O sea, aquí estamos hablando otra vez de cuál pecado me enseña o me hace ver este texto. Que muchas veces nosotros hacemos otras cosas y no leemos la palabra. Ok, eso es triste. Hacemos cosas, nos descuidamos en leer la palabra. Ok, Más preferimos hacer las cosas de mundo que leer la palabra de Dios. y siempre ya ustedes sí han hecho su práctica final, la tarea final, ya han enseñado a otros y también estaban haciendo antes de eso, pero siempre enseñamos la palabra de Dios a otros cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Sí, Siempre. sí, mi pastor. Bueno, yo tengo que No, confesar que aunque yo sí tenía, enseño, yo pero a veces estaba dando hay oportunidad que no aprovecho del todo, ¿sí? Sí, pastor. Otro pecado quizás que nos hace ver es, aunque Dios promete prepararnos para servirle, a veces dudamos de poder hacerlo, de que, o que Él podría realmente capacitarnos en forma suficiente para participar en la obra de enseñar a otros. Siempre en nuestro corazón, por el viejo Adán, hay dudas con respecto a lo que Dios promete hacer. Y en este texto también Él promete capacitarnos, prepararnos, pero a veces dudamos que realmente lo podrá hacer. ¿Verdad? Bien, Amén. ¿qué me hace sentir feliz al ver este texto? Ver cómo el joven Timoteo, Pablo le enseñó y él aprendió Y sobre todo, ¿qué aprendió? Esa la escritura. palabra del Señor. Sí, pero ¿qué mensaje de la palabra le fue útil? El segundo de Timoteo 3, 14, 17. Sí. En el 15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio Para toda la vida. eh, para la salvación. eso, para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que Timoteo, al estudiar las escrituras, el beneficio principal que recibió era que ya llegó a entender y ver su salvación en Cristo Jesús. Eso también nos hace sentir felices a nosotros. Primero que Él eh, eh, gustó su salvación en Cristo por las escrituras, pero también esa misma salvación es nuestra también, porque la obra de Jesús la hizo por y para todos. Bien, Amén. también sabemos en sentido general que Jesús es el que sí dio la importancia merecida a la palabra de Dios y lo hizo por nosotros como nuestro sustituto ante Dios. Él obedeció todo lo que Dios ha mandado, así es que me ha salvado.
y es incluyéndole escuchar con toda atención la palabra de Dios cuando hay oportunidad de hacerlo y también al enseñarla cada vez que hay oportunidad de hacerlo, enseñar a otros. Todo eso Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto. Y también la Biblia me muestra que Jesús ha pagado el castigo que yo merezco sufrir por todo lo que yo no he hecho bien. O sea, por todos mis pecados, Él pagó el castigo. Y eso me hace feliz porque sé que ya tengo una cuenta limpia ante Dios por la obra de Cristo. Bien, Amén. ahora, ¿qué me enseña a pedir y hacer este texto? Pedirle al Señor que cada día me ayude a conocer la palabra del Señor y aprenderla. Y ser capacitada más, muy bien, sí, siga. Ser capacitada más, porque así puedo compartir con otras personas el mensaje del Señor, la palabra. Muy bien. Y esa capacitación viene al seguir metidos o metidas en el estudio de la palabra, y en cursos como este. Sí, Ana, ¿qué quería decir? Amén, pastor. Que nos dé la fortaleza, Ok, que nos dé la esperanza de ir adelante con la palabra de Dios y instruir a otras personas con lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios. ¿y por qué motivo va a hacer eso? Para ayudar a otras personas para que conozcan la palabra de Dios. Sí, pero en cuanto a Dios, ¿por qué motivo, viendo que es algo que Dios quiere que haga, por qué motivo, pensando en Él, va a hacerlo? Porque tiene Por que hacerlo. gracia. Porque Por la tiene gracia. No, por gracia. por gratitud. Ok, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y podemos pedirle que lo veamos así, que Él nos ayude a ir quitando esa palabra, tenemos que hacer, debemos hacer esto o aquello, que nos ayude a Amén. ver que vamos a querer hacerlo por gratitud más bien. Eso es muy importante en cuanto a la Vamos a querer hacerlo. motivación. Y Él es el que No tenemos que hacerlo. puede ayudar y pulir en ese sentido cada vez más. Y si fallamos, estamos perdonados, gracias a Dios, porque su sufrimiento en la cruz cubre todo nuestro pecado, aunque seguimos muchas veces cometiendo lo mismo. Cada vez es perdonado ya de antemano. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Y Muy también, bien. pastor, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la fortaleza para crecer en la fe también, pues en la capacitación de todos nosotros. Ay, qué bien, gracias, sí. Eso voy a pedirle siempre, sí. Porque sí, a veces yo no me siento capaz, sí, en todo sentido. Y a veces no hago todo muy bien en cuanto a mi manejo de todo. No lo hago perfectamente, pero sí, sé que lo que usted ha dicho, él puede seguir capacitándome más y ayudándome más para también enseñar a otros. Y lo necesito igual que ustedes. Sí, muy bien. Gracias por ese comentario. Ya realmente aquí ha terminado esta lección y este curso. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario en cuanto a esta lección o en cuanto a cualquier otra cosa? No, Darle gracias a Dios, pastor, por la vida suya, porque verdaderamente que este curso ha sido muy lindo. Me he quedado, digo así, entera del conocimiento, porque recién estoy aprendiendo un poquitito así con usted. Agradecerle a Dios por su vida y que sigan adelante con estos cursos, porque es de mucha ayuda para aquellos que... Sí, esa es mi intención. Esa es la intención y Dios mediante voy a seguir intentando y seguro que Joel me da más cursos. También estoy enseñando personas aquí en La Paz, Bolivia, capacitándoles también para participar en la obra. Ya tenemos líderes capacitados, gracias a Dios. En esa obra también estaré Dios mediante. Bueno, entonces ha sido un gran placer tener.
Ha sido una bendición. Ok, gracias. Usted ha sido mucha bendición para nosotros. Gracias, mi pastor. Le agradezco bastante. Y en otra oportunidad que esté usted mismo, mi pastor. Le doy muchas gracias, un fuerte abrazo de todo corazón y que Diosito me lo bendiga siempre y en todo lugar y que le prospere más con su sabiduría, con todo ese amor que tiene usted para enseñar a toda la gente. Muchas gracias. Ha sido un Bendiciones. placer hacerlo y tener a ustedes dos, sobre todo en estas clases. Algunos otros han indicado que también han visto las grabaciones o escuchado las grabaciones y han recibido beneficio de las charlas en WhatsApp. Entonces, no han sido solo ustedes, pero me alegro mucho que ustedes han podido estar presentes en estas clases. Y que Dios siga bendiciéndoles mucho y espero que puedan seguir con más de los cursos que tenemos para ofrecer. Pastor, después de este curso, ¿cuál vendría? Porque yo sí quería seguir, pero yo el día jueves se me hace un poco dificultoso porque no me estoy congregando, porque acá donde yo me congrego tenemos el culto de oración. Yo sí le pediría a usted si lo hace el lunes y viernes, por favor. Sí, pero no va a ser yo. El próximo curso va a ser sobre Abraham, ¿sí? Las historias del Antiguo Testamento y va a ser otra persona que va a enseñar ese curso, creo. Entonces, cuando comiencen la clase, seguro que el profesor va a preguntarles en otro grupo de WhatsApp, porque cada clase tiene otro grupo diferente de WhatsApp, va a preguntar a todos cuál es el horario que prefieren, cuáles días. Entonces ahí usted podrá indicarle los días que sean preferibles para ustedes. Claro, el profesor va a tener que tomar en cuenta las preferencias de todos los estudiantes, porque seguro que habría más que solo uno o dos. Entonces, pero eso sí sería el momento para indicar eso. Yo voy a hacer, cuando yo voy a dar un reporte a Joel y voy a indicarle eso, que esa es su preferencia en mi reporte. Pero eso no garantiza que será así, pero por lo menos ya sabrá que usted sí prefiere Pastor, lunes y viernes. Yo también me congrego los lunes a una célula que es todos los lunes, pero yo he faltado estos lunes por el curso. Entonces todos los lunes también me congrego a una célula. Sí, ese es el problema, es que diferentes grupos se reúnen en diferentes días, entonces otros tienen sus cultos o reuniones los miércoles, entonces sí, pastor. El profesor del curso va a tener que tomar en cuenta la mayoría, los deseos de la mayoría cuando ya hace su plan para el próximo curso, ¿sí? Amén, pastor, amén. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar con una oración pidiendo que Dios siga bendiciéndonos. Bueno, querido Señor Dios, yo te doy muchas gracias que hemos podido hacer este curso y terminarlo. Y sobre todo, estamos agradecidos por lo que Jesús ha hecho por nosotros y que en esas clases estamos aprendiendo cada vez más que en cuanto a nuestra salvación y nuestra relación contigo, Jesús lo hizo todo, 100%. Nosotros no contribuimos en lo más mínimo en cuanto a nuestra relación contigo y en cuanto a nuestra salvación. Ya lo único que hacemos nosotros es, después ya tenerlo todo por la fe, ya luchamos para agradecerte con nuestras obras y con nuestro servicio, queriendo también enseñar a otros estas maravillas de la salvación. Y en eso sí vamos a pedir que sigas bendiciéndonos, porque por nosotros mismos no seríamos capaces de hacer nada. Pero con tu ayuda sí podemos ir, como hemos visto en este texto de hoy, de 2 de Timoteo 3, 14 al 17, tú has prometido ir capacitándonos por medio del estudio continuo de tu palabra y pedimos que lo hagas, Señor, que cada vez seamos más preparados, que tengamos más conocimiento de lo que realmente enseña tu escritura y que seamos más capaces de enseñarlo a otros, porque eso ya por gratitud, Señor, queremos hacer mejor y de la mejor manera posible.
Pero pedimos que tu Espíritu Santo nos vaya preparando para eso por medio de tu palabra. Pido entonces, Señor, una gran bendición tanto para Ana Lucía como para Graciela, porque tú has obrado en ellos ese deseo en gratitud para servirte, y pido, Señor, que les ayude a hacerlo bien, y que uses a esas siervas suyas para seguir enseñando y ayudando a otros con este mensaje de salvación. Todo esto, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, pastor. Muy bien. Una Que linda. Dios les bendiga ricamente y les guarde en la fe, que les fortalezca y que les siga preparando para este servicio de enseñar a otros. Amén, Amén. pastor. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Linda noche. Bendiciones. Lo mismo les Igual deseo. manera. Ok. Muchas gracias. Gracias, Chao, pastor. pastor. Bendiciones. Gracias.